Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y ya nos acompaña el constitucionalista, el abogado André Benavides, con quien vamos a dialogar precisamente sobre este tema. Pues la Asamblea Nacional emitió una resolución en el cual habla de disponer en ciertos términos acciones que debería tomar la Asamblea Nacional en cuanto a la posición del expresidente de la República, Lenín Moreno, que se encuentra en el exterior. Como ya lo mencionábamos, él se encuentra en Estados Unidos y también ha respondido a esta resolución. Abogado Benavides, buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Es importante saber cuál es realmente la importancia y si esta resolución de la Asamblea Nacional surte algún efecto obligatorio, es de cumplimiento obligatorio por parte del presidente. ¿Qué efectos tiene esta resolución? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, estimada Diana, un cordial saludo para todos quienes nos escuchan a través de Notimundo. A ver, la decisión o resolución que ha tomado la Asamblea Nacional en esta semana carece de cualquier validez y eficacia jurídica por una sencilla razón. De acuerdo al artículo 129 de la Constitución de la República, los presidentes y vicepresidentes pueden tener control político, ser fiscalizados en el ejercicio de sus funciones, más no cuando ya estos han cumplido el periodo por el cual fueron electos, a diferencia de un ministro de Estado que, conforme lo dispone el artículo 131 de la Constitución, podría ser inclusive fiscalizado un año después de haber culminado sus funciones. Ahora bien, si bien es cierto, el presidente de la República tiene que notificar su salida del país a la Asamblea Nacional, eso no significa que la Asamblea Nacional tenga que autorizar. Por otro lado, vemos que nuestra Constitución tiene bastantes deficiencias porque tampoco establece la consecuencia jurídica ante la inobservancia. Porque aquí tampoco se dice, oye, tú no notificaste, se te tiene que seguir el juicio político, se te va a ser multado, incumpliste alguna disposición de orden constitucional y debe ser sancionado. En ese orden de cosas, estimada Diana, considero que lo que hizo la Asamblea Nacional, más allá de la no eficacia jurídica que tiene la resolución, es un mensaje de carácter político que lo único que ha hecho es ocupar los principales titulares de prensa. Como usted mismo menciona, doctor Benavides, únicamente el presidente o el expresidente, en este caso de la República, comunicó a la Asamblea de su salida, tal cual como lo establece el artículo 144 de la Constitución. Sin embargo, en esta resolución que textualmente y de manera rápida la voy a mencionar en el artículo 1 que resuelve, dice declarar que el plazo comunicado por el expresidente Lenín Moreno Garcés a la presidenta de la Asamblea Nacional mediante oficio 17 de agosto de 2021 feneció el 18 de noviembre, es decir, ellos establecen que al entender, quisiera que usted me lo explique para tener claridad sobre el tema, es decir, que ellos pretenden que el expresidente renueve de alguna forma su petición para extender su salida en Estados Unidos, para él poder justificar que se va a quedar más tiempo en ese país. Es lo que se entiende en ese artículo. Así es, estimada Diana, pero recordemos que esta resolución de la Asamblea Nacional no tiene ningún tipo de efecto jurídico, más allá de que Moreno ya les ha contestado y les ha dicho que se va a quedar en Estados Unidos cumpliendo algunas actividades en la Organización de Estados Americanos, pero en definitiva yo creo que aquí se ratifica los vacíos que existen en nuestra Constitución de Montecristi, porque una cuestión diferente fuera si es que en efecto se estableciera una consecuencia jurídica, como por ejemplo el establecimiento de una inhabilidad para ocupar un cargo público, una multa o en efecto que se siga un proceso de control político. Ahora bien, es preciso también indicar que esto no significa que se esté solapando los incumplimientos e inobservancias que en su momento tuvo Moreno, porque aquí es importante también exhortar a que la Contraloría General del Estado haga su trabajo y principalmente la función judicial a través de la Fiscalía General del Estado, que hasta la fecha nos llama Moreno a rendir versión por algunas investigaciones y denuncias que como INA Papers, uno de los casos. Así es.
hasta la fecha Moreno no ha ido a rendir versión. Y por otro lado, tampoco sobre otras denuncias que existen en su contra. Entonces, aquí la pelota no está en la Asamblea Nacional, sino en la función judicial, que está obligada a cumplir a cabalidad las funciones y atribuciones que establece la Constitución de la República. Porque aquí no hay que hacer espíritu de cuerpo, y en algunos casos investigo, aprieto el acelerador y ya formulo cargos, pero en otros casos engaveto las denuncias y obviamente genera un escenario de impunidad. Entonces la Fiscalía tiene que actuar sin afectos ni afectos. Es importante lo que usted mencionó al responder pues esta pregunta que yo le hice, porque hay ciertos vacíos justamente en la Constitución y que debería existir pues una reforma al respecto, porque la Asamblea Nacional simplemente conoce de la ausencia del expresidente, más no tiene la potestad de autorizar, conceder algún tipo de permiso al exterior. Entonces, esta resolución no tiene ningún sentido. ¿Qué debió hacer la Asamblea Nacional, abogado, en este sentido, en vez de sacar una resolución pues que no tiene ningún efecto jurídico, como usted lo mencionaba? Yo creo que aquí se podría analizar eventualmente una enmienda a la Constitución de la República que establezca consecuencias a los exmandatarios incumplidos. Una de esas podría ser, por ejemplo, que se disponga la inhabilidad para ocupar un cargo público. Podría ser una consecuencia. Otra consecuencia podría ser que se siga un proceso de control político que podría terminar con la censura. Obviamente que aquí no podríamos hablar de destitución porque ya está cesado en el cargo. Entonces, creo que esos podrían ser algunos mecanismos. Y déjeme decirle algo, Diana, bastante importante. Ni siquiera las autoridades judiciales podrían disponer que Moreno regrese del país, porque obviamente necesitamos sentencia condenatoria y ejecutoriada. Segundo, que exista un tratado de extradición con el país en el cual se encuentra Moreno. Entonces vemos que la situación es bastante compleja, y creo que esto inclusive lo hemos podido ver en otros casos de algunos políticos que están fuera de nuestro país. Ya en el ámbito político, esta propuesta de resolución, de tratarlo en el orden del día de la Asamblea Nacional en el Pleno, pues fue parte también de la bancada de UNES. ¿Usted cree que esto es más un tema de llamar la atención políticamente o de generar polémica? ¿Cuál es la intención para dar este tipo de resoluciones que, como lo mencionaban, no tiene efectos jurídicos? Yo creo, como lo he indicado, esto más bien solo es un mensaje político que intentó posicionar una idea. Yo estoy totalmente de acuerdo. El presidente Moreno, expresidente Moreno, incumplió la Constitución de la República. En eso creo que estamos claros. Y de hecho se burló del país cuando salió la primera vez. Recuerde usted, estimada Diana, que el expresidente Moreno notifica a la Asamblea Nacional su salida cuando ya estaba trepado en el avión. Entonces, claramente aquí vemos que él quiso evadir cualquier tipo de responsabilidad, porque también por ahí tiene pendiente el tema penal. Entonces, obviamente que esta es una actitud deliberada que ha tenido Moreno, pero lastimosamente los vacíos que tiene nuestro ordenamiento jurídico más bien le favorecen, y obviamente no responde al menos con una obligación de carácter cívica y política con el país. Ya sabemos que desde el legislativo no se puede hacer nada, eso está claro. Ahora la cancha está en el sistema judicial. Es decir, la Fiscalía está llevando a cabo procesos de investigación que tienen su tiempo y que pues tendrán que revelar de alguna forma si el expresidente está involucrado o no en delitos en los que se lo ha mencionado. En este sentido, ¿qué hay que esperar por parte de la justicia? ¿Cuál es el panorama que se espera para el expresidente de la República? ¿Qué puede suceder con él en caso de encontrar responsabilidad en ciertos delitos como INA Papers, que está cuestionado, que ha sido involucrado y que también ha sido llamado a versiones? Bueno, yo creo que aquí debemos esperar que se tomen los recaudos necesarios, principalmente por la Fiscalía General del Estado. Recordemos que está abierta una investigación previa y en ese contexto se debería practicar prueba
hacer algún tipo de impulsos fiscales, como las versiones, algunos peritajes al sistema financiero, a las cuentas de Moreno, y en efecto ver si es que aquí se ha cometido algún tipo de delito de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado, o en su defecto delitos contra la administración pública. Una vez que la Fiscalía tenga esos elementos, esos indicios, podría formular cargos, y ahí sí comenzaría el proceso penal. Pero ni siquiera comenzando el proceso penal, que toma mucho tiempo, pues un juez podría disponer que Moreno venga. Entonces, ni con sentencia ejecutoriada se puede traer a expresidentes de la República, como en su momento fue Bucaram. Obviamente que no va a ser esta la excepción, y creo que aquí lo que estamos viviendo justamente no es por el defecto de la Asamblea Nacional ni lo que hizo Moreno, sino de una fiscalía que ha estado cruzada de brazos. Bueno, esperemos la reacción también y cómo se llevará a cabo este proceso de investigación en contra del expresidente por las denuncias que han sido presentadas en su contra, que se acelere un poquito más el paso en cuanto a las investigaciones y se pueda pues avanzar con esos procesos. Importante lo que mencionábamos, mi querido abogado, que hay que esperar por parte de la justicia, que se tomará tiempo en los casos en que se lo acusa, que se lo determinó a Lenín Moreno que estaría presuntamente involucrado, pues son delitos que no son prescriptibles, lo que puede durar muchos años y se puede juzgar en ausencia, pero tener una resolución, como usted lo dijo, así exista sentencia condenatoria, que vuelva al país, cumpla una sentencia, de ser el caso, de hallarse culpable, pues realmente estamos soñando, por así decirlo. Así es, totalmente de acuerdo con usted, Diana. Es importante lo que usted manifiesta de que este tipo de delitos contra la administración pública son imprescriptibles y pueden ser juzgados en ausencia. Así que Moreno lo va a pensar dos veces si es que va a regresar al país en 5, 10 o 15 años, porque eventualmente por ahí puede tener una orden judicial en el cual se van a limitar sus derechos de libertad de tránsito y también algunas medidas de carácter real que van a, obviamente, restringir sus movimientos bancarios, patrimoniales, etcétera, etcétera. Bueno, esperemos que se tomen decisiones realmente de cambios en la Constitución de la República conforme a lo que usted ha manifestado, y bueno, también que continúen los procesos de investigación por parte del sistema de justicia. Abogado Benavides, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y despejarnos algunas dudas e inquietudes sobre este tema que trató la Asamblea Nacional en cuanto a esa resolución emitida hace pocos días. Muchas gracias por la invitación, estimada Diana. Un cordial saludo para todos. Muchísimas gracias a usted. Momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con más noticias y entrevistas.